mi esposo, ignorando mis ingresos de $50,000, dijo, he solicitado el divorcio. Me quedaré con la casa y el carro. Me dejó mientras estaba en el hospital y se casó de nuevo. 4 días después, llamó en pánico. ¿Qué pasó después? Cuando intercambiamos nuestros votos bajo un cielo estrellado en una cálida noche de verano, nunca imaginé que ese, para siempre, podría tener un final tan abrupto y doloroso. Yo, una exitosa asesora financiera, había construido discretamente un ingreso anual de $50,000. Ese detalle elegí mantenerlo en las sombras, creyendo que la esencia de nuestro amor trascendía los dígitos bancarios. Lo que importa es lo que somos juntos, no lo que tenemos por separado, solía decir mientras él siempre se mostraba evasivo, como si estuviera de acuerdo. Una tarde de otoño, mientras la luz dorada invadía nuestra sala de estar, abordé el tema delicadamente. Amor, he estado pensando, quizás deberíamos hablar sobre nuestro futuro financieramente hablando. Hay tanto que podemos hacer juntos. Él, distraído, apenas levantó la vista del periódico, murmurando un Claro, no prometía ni negaba nada. En ese momento no me di cuenta del abismo que ya nos separaba. El matrimonio que habíamos sellado con la promesa de una total comunión de bienes ahora parecía un contrato con letra pequeña que había fallado en leer. Somos un equipo, ¿verdad?, solía reforzar, buscando su mirada, intentando encontrar ese brillo de complicidad que nos unió. Siempre respondía, pero su sonrisa parecía cada vez más un reflejo forzado, una sombra de lo que fue. La revelación de su traición no llegó como una tormenta anunciada, sino como un rayo en un cielo despejado. Necesito que sepas que he decidido seguir adelante solo, declaró una mañana gris, su mirada finalmente fija en la mía, pero cargada de una resolución helada. Pediré el divorcio. Me quedaré con la casa y el carro. Es lo justo, considerando. Sus palabras, aunque pronunciadas con una calma calculada, cortaron el aire como cuchillas. Yo, enfrentando una batalla silenciosa en una cama de hospital, luchando contra una enfermedad que amenazaba con robarme más que solo la salud, me encontré de repente también luchando para respirar bajo el peso de la traición. ¿Pero cómo? ¿Por qué?, logré balbucear, la incredulidad teñida en mi voz de una fragilidad que detestaba. Pensé que éramos felices. Ya sabes, las cosas cambian, respondió, desviando la mirada como si evitara ver el impacto de sus propias palabras. Y yo cambié. En ese momento me di cuenta de que el hombre con quien había soñado construir una vida se había convertido en un extraño. Su corazón ahora era un territorio extranjero donde ya no tenía hogar. Mis ingresos, nuestra casa, nuestro carro, nada de eso importaba ya. Estaba perdiendo mucho más que bienes materiales, estaba perdiendo la parte de mí que aún creía en nosotros. La noticia de su solicitud de divorcio me encontró en una cama de hospital, con los sonidos incesantes de máquinas pitando a mi alrededor, una banda sonora sombría para el derrumbe de mi vida personal. Estaba sola, luchando contra una enfermedad que parecía decidida a consumirme tanto física como emocionalmente. La vulnerabilidad de mi situación hacía la traición aún más amarga. Fue durante una de esas largas noches, mientras contemplaba el techo blanco tratando de encontrar patrones en las sombras, que recibí su devastador mensaje. La pantalla de mi celular se iluminó abruptamente, cortando la oscuridad con una frialdad impersonal. Ya no puedo hacer esto. Estoy solicitando el divorcio. Necesito seguir adelante, se leía en la pantalla. Las palabras parecían flotar en un mar de incredulidad. ¿Cómo puedes hacer esto ahora?, respondí, la voz temblorosa reflejándose en mis dedos mientras tecleaba. Aquí estoy, luchando por mi vida, y decides que es el momento de abandonar nuestro matrimonio. No hubo respuesta inmediata. Los minutos se arrastraron, cada uno más pesado que el anterior, hasta que finalmente mi teléfono vibró. Es complicado, pero la decisión está tomada. Lo siento. La frialdad de sus palabras fue un golpe directo al corazón, dejándome sin aliento. Cada sílaba un martillazo en mi ya frágil condición. Quería gritar, llorar, exigir explicaciones, pero la verdad es que ninguna palabra podría reparar lo que se había roto. Ahí, rodeada por paredes blancas y máquinas zumbando, me sentí más aislada que nunca. La persona con la que había compartido los momentos más íntimos de mi vida se había transformado en un extraño, y ese extraño me estaba dejando cuando más necesitaba apoyo. Esperaba más de ti, fue todo lo que pude enviar antes de apagar el teléfono, un susurro de despedida a lo que había sido nuestra vida juntos. Las lágrimas que había retenido finalmente encontraron su camino, marcando la almohada con el dolor de la traición y la pérdida.
En ese momento, entre sollozos y susurros de desesperación, la batalla por mi salud se convirtió en secundaria a la lucha por mantener mi dignidad y mi corazón intactos. El golpe final llegó pocos días después, cuando la noticia de su casamiento con otra mujer me alcanzó como una tormenta fría, barriendo los últimos vestigios de esperanza que alimentaba. Una enfermera que se había convertido en una confidente en mis días de lucha fue quien me trajo la novedad, su expresión cargada de empatía. No sé si debería decirte esto ahora, pero creo que tienes derecho a saber, comenzó, su voz baja, casi un susurro. Tu esposo se casó de nuevo. Fue muy rápido, apenas 4 días después de que él se fuera. La realidad de esas palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire parecía faltar en los pulmones, cada inspiración una lucha mientras trataba de asimilar la velocidad con la que me había reemplazado. ¿Pero cómo? ¿Quién es ella?, logré preguntar, aunque parte de mí temía la respuesta. Ella es, bueno, es bastante más joven que tú. Parece que se conocieron hace algún tiempo. Lo siento, realmente no sé los detalles. Solo escuché rumores entre el personal del hospital. Las palabras de ella resonaron en la habitación esterilizada, cada sílaba un recordatorio de mi soledad y abandono. El dolor de la traición fue seguido por una ola de ira e incredulidad. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo descartar los años que pasamos juntos tan casualmente? Realmente pensé que lo conocía. Pensé que teníamos algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Lo siento mucho, dijo la enfermera de nuevo, colocando una mano reconfortante sobre la mía. Te mereces mucho más que esto, mucho más. En ese momento, rodeada por el apoyo silencioso de la enfermera, una resolución comenzó a formarse dentro de mí. Sí, estaba quebrada, traicionada y abandonada en mi momento de mayor necesidad, pero no permitiría que esa traición definiera el resto de mi vida. Me curaría, no solo de mi cuerpo, sino también de mi corazón. Y mientras él seguía su vida con alguien nuevo, yo reconstruiría la mía, pieza por pieza, hasta que no hubiera más espacio para el dolor que había causado. La revelación de su matrimonio con otra persona no fue solo un golpe en mi recuperación, fue una traición que redefinió mi comprensión del amor, la confianza y la fidelidad. En los días siguientes, me sumergí en una reflexión dolorosa, cuestionando cada momento compartido, cada promesa hecha. Fue durante una de mis sesiones de terapia, un espacio seguro donde comencé a juntar los pedazos de mi ser destrozado, que decidí confrontarlo. Con las manos temblorosas, marqué su número, la voz de la terapeuta alentadora a mi espalda. ¿Estás lista para esto? Recuerda que tú controlas esta conversación. Cuando contestó, su voz tenía un tono de normalidad forzada. Hola, ¿cómo estás?, como si la casualidad de su saludo pudiera de alguna manera enmascarar la profundidad de su traición. Respiré profundo, reuniendo cada partícula de coraje que había reconstruido dentro de mí. ¿Cómo crees que estoy? Descubrí sobre tu matrimonio. Hubo una pausa del otro lado de la línea, un silencio cargado. Yo esperaba que ya lo supieras. Fue algo que sucedió muy rápido. ¿Rápido?, interrumpí, la indignación teñiendo mi voz con una fuerza que no sabía que poseía. Te casaste 4 días después de dejarme mientras todavía estaba en el hospital. ¿Cómo se puede justificar eso en cualquier universo? Suspiró, un sonido que parecía cargar el peso del arrepentimiento, o tal vez solo de la inconveniencia. No estaba planeado. Las cosas simplemente sucedieron. Ella me entiende de una manera que, bueno, pensé que era lo mejor. ¿La mejor decisión para quién? Ciertamente no para mí. ¿Pensaste en las consecuencias, en el impacto que tus acciones tendrían en alguien a quien prometiste amar y cuidar en la salud y en la enfermedad? Sus intentos de explicación sonaban cada vez más vacíos, excusas desgastadas que no hacían nada para sanar la herida abierta en mi corazón. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Perdón, la palabra sonó entre nosotros, cargada de un significado que aún estaba lejos de comprender. El perdón es un regalo, no un derecho, y en este momento no es algo que esté dispuesta a otorgar. Colgar la llamada fue, de muchas maneras, un acto de cierre. No de las heridas que había dejado, esas tomarían más tiempo en cicatrizar, pero sí de la ilusión de que el hombre con quien me había casado aún existía de alguna forma. En ese momento de despedida, no solo estaba diciendo adiós a él, sino también a la mujer que era antes de la traición, una mujer lista para emerger más fuerte de las ruinas dejadas por su partida. La sorpresa llegó en forma de una llamada inesperada semanas después, cuando el polvo de la traición y el abandono comenzaba a asentarse. Estaba en un café,
tratando de absorber la normalidad de la vida a mi alrededor, cuando mi teléfono vibró con un número familiar. Mi corazón dio un salto, una mezcla de ansiedad y anticipación llenando el aire. Respiré profundo antes de contestar, preparándome para cualquier cosa que viniera a continuación. Hola, soy yo. Su voz, ahora extrañamente incómoda y vacilante, sonó del otro lado de la línea. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi primer impulso fue colgar, pero algo en la urgencia de su voz me hizo pausar. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando mantener mi voz neutra aunque mi corazón latía más rápido con cada palabra. Cometí un error, el mayor error de mi vida, y no sé cómo arreglarlo. Pero tenía que decírtelo, comenzó, su voz cargada de un arrepentimiento que parecía sincero. Casarme de nuevo fue precipitado, y me di cuenta de que... ¿Te diste cuenta de que?, interrumpí, la curiosidad venciendo a la cautela. ¿Que no puedes simplemente reemplazar a las personas como si fueran piezas desechables de un juego? Hubo un suspiro del otro lado, un sonido que parecía llevar el peso del mundo. Sí, exactamente eso. Y ahora estoy perdido. Te extraño más de lo que pensé que era posible. La confesión me tomó por sorpresa, desarmó mis defensas por un momento, pero el dolor y la traición aún estaban muy presentes, un recordatorio constante de la herida aún abierta en mi corazón. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté, la voz temblorosa a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme. No sé, quizás la oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas bien esta vez. Sé que es mucho pedir, pero... Lo interrumpí de nuevo, la decisión clara en mi mente. Escuchar esto de ti es complicado, pero no podemos simplemente borrar lo que sucedió. Hiciste tus elecciones y yo estoy aprendiendo a vivir con ellas. Intentó argumentar, pedir perdón, prometer cambios, pero ya había colgado la llamada. Aunque breve, fue un catalizador para una nueva comprensión. Necesitaba más que palabras para sanar, necesitaba acciones, cambios reales, y esos, me di cuenta, solo podían venir de mí. En ese momento decidí que, no importaba lo que dijera o hiciera, mi viaje hacia la recuperación y la felicidad era algo que necesitaba emprender sola. Esa llamada fue el detonante para una transformación profunda en mí. En los días siguientes, cada momento de soledad y reflexión me impulsó más hacia un camino de autodescubrimiento y resiliencia. Decidí que era hora de retomar mi vida. Conocí el perdón que él buscaba tan desesperadamente. Comencé a dedicar mi tiempo y energía a mi recuperación tanto física como emocional. Mientras me esforzaba en los ejercicios de fisioterapia, la metáfora de reconstruir mi cuerpo se entrelazaba con la de reconstruir mi vida. «Estás progresando bien», decía mi fisioterapeuta, un joven entusiasta que se convirtió en uno de los muchos pilares de apoyo en este viaje mío. «Lo sé», respondí, sorprendida por mi propia fuerza y determinación, no solo físicamente sino también emocionalmente. Un día, mientras reflexionaba sobre los meses pasados, una amiga vino a visitarme. Nos sentamos juntas, una taza de té en las manos, y me preguntó cómo me sentía después de todo lo que había sucedido. «Sabes, es extraño. Por mucho tiempo pensé que lo necesitaba para ser feliz, para sentirme completa. Pero ahora me doy cuenta de que la felicidad viene de dentro. Estoy aprendiendo a ser feliz por mí misma», confesé, sintiendo una ola de orgullo por mi evolución. Ella sonrió, apretando mi mano. «Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti, solo estaba esperando que tú también la vieras». Esas palabras simples pero sinceras tocaron algo dentro de mí. Estaba poco a poco emergiendo de un capullo de dolor y traición, transformándome en alguien más fuerte, más sabia, más yo. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso que daba me alejaba de la sombra de mi antiguo yo y me acercaba a una nueva versión de mí misma, una versión que no solo había sobrevivido a la adversidad sino que estaba aprendiendo a prosperar a pesar de ella. El viaje de curación es largo y a menudo solitario. Pero es en la soledad donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Con cada día que pasaba, me dedicaba más a mi recuperación, dándome cuenta de que la curación física era solo el comienzo. La verdadera batalla era contra las cicatrices invisibles que habían quedado en mi alma. «Vas muy bien», dijo mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. Era un hombre amable cuya presencia tranquila me ofrecía un puerto seguro donde podía desentrañar los nudos de mis pensamientos y emociones. «Lo sé. Algunos días son más difíciles que otros. A veces siento como si estuviera avanzando y luego algo pequeño me hace tropezar y todas esas emociones vuelven a surgir». «Eso es completamente normal», respondió, su tono alentador.
Estás reconstruyéndote a ti misma y eso lleva tiempo. Lo importante es seguir moviéndote, incluso si es solo un pequeño paso a la vez. Esas palabras resonaban en mi mente en momentos de duda. Un paso a la vez, me repetía a mí misma como un mantra. Fue durante uno de esos momentos, en un parque local donde había comenzado a pasar las mañanas caminando, que encontré a una vieja conocida, alguien que no había visto desde antes de que mi mundo se volcara. «Dios mío, eres tú», exclamó, sus ojos se agrandaron en sorpresa. «¿Cómo estás?» Escuché que pasaste por un momento difícil. Sí, fue complicado, admití, sintiendo una punzada de vulnerabilidad al ser confrontada con mi pasado de manera tan abrupta. Pero me estoy recuperando. Un día a la vez, ¿verdad? Ella asintió, una sonrisa solidaria en sus labios. Así es. Y te ves genial, ¿sabes? Como si estuvieras más fuerte de alguna manera. Ese comentario me tomó por sorpresa, pero al reflexionar sobre él, me di cuenta de la verdad en sus palabras. Estaba más fuerte, no solo físicamente sino también emocional y espiritualmente. La adversidad me había enseñado lecciones valiosas sobre resiliencia, autoestima y el poder de seguir adelante a pesar de todo. Gracias, respondí, una sonrisa genuina floreciendo en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Creo que sí lo estoy. En ese momento, sentí como si se hubiera levantado un peso de mis hombros. Estaba lejos de estar completamente curada, pero cada paso que daba, cada conversación que tenía, cada reflexión que surgía, me acercaba a la persona que quería ser. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrir quién sería esa persona. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, mi recuperación física y emocional comenzó a reflejar una trayectoria ascendente. Ese periodo de introspección y trabajo arduo estaba comenzando a dar frutos, no solo en la reconquista de mi salud sino también en la reconstrucción de mi vida profesional y personal. En un día particularmente inspirador, decidí que era hora de dar un nuevo paso. Lancé mi propia consultoría financiera, una idea que había estado germinando desde mi recuperación. En una reunión virtual con posibles inversores, la energía era palpable incluso a través de las pantallas. Me presento ante ustedes hoy no solo como una consultora financiera con años de experiencia, sino como alguien que comprende profundamente la resiliencia y la importancia de adaptarse ante las adversidades, dije, mi voz firme transmitiendo no solo confianza sino una historia de superación. Uno de los inversores, un hombre con una mirada perspicaz, se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Tu historia es inspiradora, sin duda. Pero, ¿qué hace exactamente que tu consultoría sea diferente a las demás en el mercado? Mi enfoque está forjado no solo en conocimiento técnico, sino también en una comprensión profunda de la naturaleza humana y la necesidad de adaptabilidad financiera. Cada cliente es único y sus estrategias financieras deben ser igualmente personalizadas. Además, mi propia jornada me ha enseñado la importancia de construir no solo riqueza, sino resiliencia. Hubo un momento de silencio mientras digería mis palabras. Entonces, con una sonrisa, respondió, bueno, creo que nos has convencido. Estamos dentro. Ese fue un hito no solo profesionalmente, sino también personalmente. Estaba demostrándome a mí misma que podía emerger de las cenizas de mi vida anterior y construir algo nuevo y significativo. Mi carrera no era la única área floreciendo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba abierta a la idea de nuevas conexiones. A medida que mi independencia financiera crecía, también lo hacía mi red de apoyo, llena de amigos y mentores que me valoraban por quien era y no por lo que tenía. Una noche, mientras celebraba con amigos en una pequeña pero acogedora cena en mi casa, una amiga me apartó. Estás brillando, ¿sabías? No es solo el éxito profesional. Hay una luz en ti ahora que es imposible ignorar. Sonreí, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había logrado y por las personas que estaban a mi lado. Me siento como si finalmente estuviera viviendo mi verdad. No fue fácil llegar hasta aquí, pero cada desafío, cada obstáculo, me enseñó algo valioso. Mientras platicábamos, una sensación de paz y realización me envolvía. Había enfrentado una de las épocas más turbulentas de mi vida y había emergido no solo intacta, sino revitalizada. Mi antigua vida, con sus dramas y traiciones, parecía ahora distante, un recuerdo de un pasado del cual finalmente me había liberado. Mientras mi vida comenzaba a florecer de maneras que apenas podía imaginar, el destino tejía una trama irónica para mi exmarido. Su matrimonio apresurado y basado en ilusiones en lugar de sustancia comenzó a desmoronarse tan rápidamente como había comenzado.
Una tarde, mientras organizaba archivos en mi nuevo despacho, recibí la inesperada visita de una amiga en común, trayendo noticias frescas y un tanto sorprendentes. Ella titubeó en la puerta, una sonrisa incómoda en los labios. «No vas a creer lo que pasó», dijo, tomando asiento frente a mí. Curiosa, dejé los archivos a un lado, indicándole que continuara. «¿Qué pasó? ¿Alguna noticia bombástica del mundo del chisme que debería saber?» Ella rió, pero había un toque de seriedad en su voz. «Se trata de tu ex. Parece que su matrimonio ya está en las últimas. Su nueva esposa no estaba tan interesada en él como en el estilo de vida que él prometía». No pude evitar la sorpresa, aunque una parte de mí había previsto un final similar para esa unión precipitada. ¿En serio? Pero apenas se casaron. ¿Qué pasó? Ella lo dejó. Aparentemente encontró a alguien más financieramente estable. Él está destrozado. Todas esas promesas de amor eterno, pues, parece que lo eterno tenía fecha de caducidad. La ironía de la situación era innegable, pero a diferencia de lo que muchos podrían esperar, no sentí placer en su desgracia. Lo siento por él, de verdad. Nadie merece ser usado así, ni siquiera él. Mi amiga me observó atónita, tal vez sorprendida por mi respuesta. Has cambiado mucho, ¿sabías? Hace algún tiempo, esa noticia habría provocado una reacción muy diferente en ti. Sonreí, una sonrisa que venía del fondo de mi corazón. He aprendido que guardar rencor no le hace bien a nadie. Deseo que encuentre la felicidad, de verdad. Pero mi felicidad ya no depende de él o de las decisiones que tome. Ella asintió, impresionada. Eso es muy maduro de tu parte. Realmente has salido ganando en toda esta historia. No se trata de ganar o perder, corregí, pensativa. Se trata de crecer, evolucionar y encontrar paz. Y puedo decir con toda seguridad que estoy en el camino correcto. En ese momento, con el sol de la tarde bañando el despacho con su luz dorada, sentí una profunda gratitud por el camino que había recorrido. La vida, con sus giros inesperados, me había enseñado a encontrar fuerza en la adversidad, y ahora estaba cosechando los frutos de esa resiliencia. La trayectoria descendente de mi exmarido se convirtió en un testimonio vivo de la ley del karma. Unos meses después de nuestra conversación, en una tarde de reflexión y planificación en mi nuevo despacho, recibí una llamada inesperada que cerró ese ciclo de forma inesperada. Era él, con una voz que apenas reconocí, cargada de humildad y desesperación. «Hola», comenzó, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Solo quería escuchar tu voz. Las cosas han sido difíciles». Vacilé por un momento, sorprendida por la llamada, pero algo dentro de mí me instigó a escuchar lo que tenía que decir. «He oído que has estado pasando por momentos complicados», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Sí, es verdad», suspiró profundamente. «Todo lo que dijiste sobre el karma, sobre las consecuencias de nuestras acciones, estoy viviendo eso ahora. He perdido mucho. No solo financieramente. Estoy empezando a entender el dolor que te causé». La sinceridad en su voz trajo una mezcla compleja de emociones. Por un lado, la confirmación de sus dificultades me recordó el dolor que me había causado. Por otro lado, su vulnerabilidad me recordaba que, a pesar de todo, todavía era humano. «Espero que de alguna manera encuentres el camino hacia la redención», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Todos cometemos errores, pero lo que realmente define nuestro carácter es cómo elegimos aprender de ellos. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz estaba entrecortada por la emoción. «Realmente lo siento por lo que te hice. Si hay alguna forma de arreglar las cosas, incluso si no volvemos a ser lo que éramos, me gustaría intentarlo». «El pasado no se puede cambiar», respondí, sintiendo una fuerza tranquila en mi voz. «Y sinceramente no quiero volver a ser lo que éramos. He crecido mucho desde entonces, y espero que tú también puedas crecer. Pero ese crecimiento ahora sucede por separado». «Entiendo», dijo él, y pude oír el peso de la aceptación en su voz. «Gracias por contestar. De verdad deseo todo lo mejor para ti. Y yo para ti», concluí antes de terminar la llamada. La conversación, aunque breve, fue un cierre que no sabía que necesitaba. Mientras miraba por la ventana del despacho hacia el mundo que seguía su curso allá afuera, sentí una paz profunda. La vida continuaba, llena de posibilidades y nuevos comienzos. Había cerrado un capítulo doloroso pero necesario,
y ahora miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. La jornada de reconstrucción de mi vida, desde la traición hasta encontrar de nuevo mi equilibrio y paz, había sido larga y en muchos momentos dolorosamente solitaria. Sin embargo, al emerger de ese torbellino de emociones y desafíos, me di cuenta de que había ganado una nueva comprensión sobre mí misma y sobre la vida. Una tarde, mientras compartía un café con una vieja amiga que había sido un pilar de apoyo durante mis momentos más difíciles, tuve la oportunidad de reflexionar sobre esta transformación. Y entonces, ¿cómo te sientes ahora después de todo?, preguntó ella, los ojos llenos de curiosidad y preocupación. Hice una pausa, permitiéndome absorber la pregunta, mirando a través de la ventana hacia el mundo que seguía su curso afuera. Sabes, he aprendido que la vida es mucho más que las adversidades que enfrentamos. Se trata de cómo nos levantamos después de caer. Me siento renacida, de cierta manera, más fuerte, más sabia y sorprendentemente más amable conmigo misma. Ella sonrió, apretando mi mano en señal de apoyo. Es maravilloso escuchar eso. Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti. Creo que la lección más grande, continué, fue entender que mi felicidad y mi paz interior no dependen de otra persona. Dependen de mí, de mis elecciones y de cómo elijo enfrentar los desafíos que la vida pone en mi camino. ¿Y sobre él?, preguntó delicadamente, refiriéndose a mi exmarido. A él me enseñó una lección valiosa, aunque de una manera que nunca esperaba o deseaba. Pero lo he perdonado, no por él, sino por mí, para poder seguir adelante verdaderamente. Y deseo sinceramente que él encuentre su propio camino hacia la felicidad y la redención. Y ahora, indagó claramente interesada en lo que vendría después en mi historia. Ahora estoy enfocada en vivir mi vida de la manera más plena posible. Estoy explorando nuevas pasiones, dedicándome a proyectos que me traen alegría y significado. Y quién sabe, tal vez algún día abra de nuevo mi corazón al amor. Pero por ahora, estoy disfrutando el viaje de descubrirme de nuevo. Nuestra conversación fluyó hacia otros temas, pero ese momento de reflexión permaneció conmigo. Había recorrido un largo camino desde esos días oscuros de traición y desesperación. Ahora, mirando hacia el futuro, veía un horizonte lleno de posibilidades y nuevos comienzos. La vida, tan impredecible en su esencia, me había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Reflexionando sobre la montaña rusa emocional de los últimos años, me doy cuenta de que mi viaje desde la traición hasta la transformación es una historia de redefinición personal. En un sábado tranquilo, mientras saboreaba un café en el balcón de mi casa, una amiga íntima que había acompañado cada etapa de esta trayectoria se sentó a mi lado con una mirada reflexiva. «Sabes», comenzó, mirando el horizonte. «Viendo todo lo que has pasado y dónde estás ahora, es increíble. Has convertido el dolor más profundo en algo hermoso, en fuerza». Sí, estuve de acuerdo, mirando las manos entrelazadas en mi regazo. Y parte de esa sabiduría vino de la comprensión de que la verdadera justicia es aquella que construimos para nosotros mismos. No se trata de venganza o de desear el mal al otro, sino de encontrar la paz y la felicidad en el camino que elegimos seguir. Ella se levantó, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme. Y ahora estás aquí, viviendo tu mejor vida, rodeada de personas que te aman por lo que eres. Eso, mi amiga, es la verdadera victoria. Regresamos adentro, listas para continuar nuestro día, un símbolo de todas las posibilidades que esperaban. Mirando hacia atrás, hacia el dolor y la traición que marcaron el final de mi matrimonio, me di cuenta de que aunque esas experiencias fueron devastadoras, me abrieron las puertas a una vida nueva y más significativa. Había perdido a un compañero, pero en el proceso, me había encontrado a mí misma, una versión más sabia, fuerte e independiente. Mi historia, entrelazada con la caída de aquel que me traicionó, se convirtió en un poderoso recordatorio de que al final, somos los únicos responsables de nuestra felicidad y justicia.